Bien, estamos transmitiendo en vivo. Buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos a transmitir recién, así que em, ahora las personas se están uniendo a nuestra transmisión. Les damos la bienvenida. Estamos realizando el conversatorio del ciclo de documentales online que hemos venido publicando durante esta semana. Este ciclo se titula Cine patrimonial y estética de las fronteras en el territorio austral y ha sido organizado de manera conjunta entre la Cineteca de la Universidad de Chile, la Red Patagonia Cultural, que está compuesta por la Universidad de Magallanes, la Universidad de Aysén y la Universidad de los Lagos, y el Instituto Antártico Chileno. Así que les damos la bienvenida a este conversatorio. Estuvimos durante toda esta semana, desde el día lunes hasta ayer jueves, compartiendo y liberando una serie de documentales que pertenecen al archivo de la Cineteca de la Universidad de Chile. Si aún no los han visto, todavía pueden encontrarlos publicados en nuestras páginas de Facebook. El día lunes compartimos el documental Aysén, Tierra del Futuro, del año 1951, que es probablemente el registro fílmico más antiguo que se conserva de la región de Aysén y que fue realizado por la Universidad de Chile. El día martes exhibimos la Universidad de la Antártica de 1962, también realizado por la Universidad de Chile. El día miércoles exhibimos Tierra del Fuego de 1946 y ayer jueves compartimos y liberamos el documental El Continente de la Luz, primeras expediciones chilenas en la Antártica, que fue realizado el año 2012, fue dirigido y editado por Rafael Chauquelaf, que se encuentra en esta transmisión en vivo, pero que es un compendio de registros de las primeras 3 expediciones chilenas en la Antártica entre los años 1947 y 1949. Así que después de haber exhibido esta serie de documentales durante esta semana, hoy día vamos a realizar nuestro conversatorio. Paso a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña hoy día Elías Bartisevich. Él es egresado del Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, periodista y divulgador científico. Es magallánico, actual jefe de la sección Concursos y Medio Ambiente del INACH, el Instituto Antártico Chileno. Ha desempeñado diversas funciones en el instituto, participando en expediciones científicas al continente blanco, siendo editor de publicaciones y representando a Chile en foros del sistema del Tratado Antártico, entre otras. Está también Vanessa Álvarez, que es periodista, realizadora audiovisual, gestora cultural y escritora de Chiloé. Es realizadora de la serie documental Los Oficios del Sur del Mundo, grabado en la Patagonia chilena y argentina. Ha realizado también talleres de periodismo en colegios para incentivar la investigación y la conservación del patrimonio cultural tradicional de Chiloé. Y ha trabajado en la Escuela de Oficios de Lingue en Castro para la enseñanza de oficios tradicionales para los niños y niñas de la zona. Está también Marcelo Becerra, arquitecto de la Universidad de Concepción, magíster en estudios culturales de la Universidad Arcis. Se desempeña laboralmente como encargado de patrimonio en la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas en la región de Aysén. Desde el año 2010 es director del Festival de Cine de la Patagonia Aysén, que lleva a cabo la agrupación Patagonia Visual de la ciudad de Coyhaique. Y además participa de diversos proyectos culturales de investigación en materias relacionadas con historia local, patrimonio, industria, memoria y archivo. Está también Rafael Chauquelaf, periodista, audiovisualista y fotógrafo magallánico, titulado de la Universidad Austral de Valdivia. Ha desarrollado paralelamente una labor musical y audiovisual abordando la relación entre la naturaleza y la tecnología en territorios fronterizos, las construcciones abandonadas, la historia social de la Patagonia y los pueblos originarios y la Antártica. También ha musicalizado y reeditado algunos documentales, como por ejemplo Tierras Magallánicas de 1933 de Alberto de Agostini e imágenes de las primeras expediciones chilenas en la Antártica. Y también ha brindado múltiples charlas sobre la historia del cine pionero en Magallanes
y en el territorio antártico. Se encuentra también Luis Horta, coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile, docente en el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, también en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, investigador y ha trabajado y se ha especializado en restauración y conservación del patrimonio audiovisual. Bien, una vez presentados todos, pasamos entonces a entrar en materia y bueno, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que está ahora participando en este conversatorio. Quisiera partir un poco comentando el primer documental que exhibimos, que es Aysén, Tierra del Futuro. Para esto quisiera incorporar a Marcelo a la conversación. Me gustaría que pudiéramos ahondar en este documental que si bien es cortito, dura 8 minutos, es bastante breve, sí es un documental que de cierta forma instala el territorio de Aysén lo instala a partir de como las riquezas naturales y geográficas que allí se encuentran. Y también se habla, por ejemplo, del cultivo de frutos, se habla de, y esto lo cito, que la provincia necesita nuevos caminos, puertos, rutas aéreas para que el esfuerzo del hombre duplique en rendimiento. Es decir, es un documental que, como digo, es muy breve, pero que sí da cuenta de una visión bastante fructífera de la región de Aysén y de cómo esto pudiera ser una riqueza finalmente a nivel país. Entonces, más que nada, te quería preguntar, Marcelo, ¿cómo ves tú la representación que se hace de la región de Aysén en este documental? Que, insisto, es de 1951, ya tenemos varias décadas de distancia y podemos también verlo un poco en perspectiva. Si, por ejemplo, tú crees que la visión que allí se da de Aysén es algo que se ha cumplido tal como el documental lo exhibe, o más bien ha evolucionado por otra parte. Esta visión del territorio como algo que tiene muchas riquezas naturales, que el hombre le comienza a trabajar. ¿Cómo crees tú que representa el documental esta parte y cómo después ha evolucionado a lo largo del tiempo? No sé si nos puedes ahí contar tu apreciación al respecto. Sí, bueno, hola Valentina y saludar a todos quienes participan de este panel y también quienes nos están acompañando, viendo. Bueno, sí, efectivamente me parece que el documental que se presentó, que comenzó este pequeño ciclo, es sumamente valioso desde el punto de vista del archivo, desde el punto de vista de un archivo histórico que desde ya creo que se relaciona es muy interesante también desde la invitación que hace este ciclo, donde abordamos una idea de estética de frontera. El destacar que es un documento que está fechado en el año 1951 y por tanto en sus declaraciones, como bien en el discurso que está asociado a las imágenes, que son de gran valor, es muy interesante, como tú bien comentas, Valentina, el guión. Yo destaco mucho quizás dos o algunos elementos principales. Uno, las imágenes, el recorrido de imágenes que se va haciendo, que uno puede destacar. De hecho ya lo revisé varias veces, lo vi con harto detalle, lo había visto antes, pero ahora me di como el trabajo también de mirarlo con mayor detenimiento. Hace una mirada desde el litoral principalmente, lo que es bien interesante. No profundiza mucho en las tierras interiores o continentales, pero sí hace una mirada bien incluso exhaustiva de los asentamientos que en ese momento también eran principales en el territorio. Por eso se habla, como dices tú, de la necesidad de ciertas obras de infraestructura. Está muy asociado a la necesidad de generar infraestructura, muelles, caminos, en un territorio que hasta ese momento no los tiene. De alguna forma los lugares que se presentan también son litorales, porque el acceso a Aysén es principalmente desde el mar, por la no posibilidad de acceder desde el interior, por la dificultad que tiene el territorio, que también se destaca, como es el sur de Chile, como un poblamiento muy reciente. Me refiero el extremo más austral del país. La región tiene poco más de 100 años de
ocupada de manera ya moderna. Entonces el documental que empieza a poner de relieve, por una parte, lo que ya ha sucedido y se presentan con un material de mucho valor, por ejemplo, Puerto Aysén, hay unas imágenes aéreas espectaculares de las construcciones, uno puede ver una serie de instalaciones de tipo industrial, sobre todo, que hoy día incluso no existen, posterior a ciertos eventos, digamos, trágicos que ha habido también, asociados al río, inundaciones, qué sé yo, una serie de cuestiones que han pasado. Un pequeño poblado que le da mucha importancia, lo que es muy llamativo, que es Puyuhuapi, que es un pequeño poblado de colonos alemanes en el norte de la región, y se le da una gran importancia a lo que es llamativo, yo diría al menos, porque claro, es un poblado relevante, pero quizás aparece, no sé, para un documento de estas características, tal vez un poco desproporcionado para para el peso específico, económico al menos, o social que tiene la región. Y un tercer elemento que marca con mucha fuerza es la idea del turismo. Y eso también es muy significativo. Tal vez es lo que hoy día, a propósito de tu pregunta, Valentina, es lo que más anticipa un escenario que si bien se habla en 1950, recién viene a pasar en el 2010. No sé, estamos en Aysén en un proceso de despertar o desarrollo del turismo, con todos los conflictos y contradicciones que también implica para la conservación de estos lugares, pero que ya lo empieza a ver. De hecho, se habla, muestra unas imágenes de la Laguna San Rafael, de los, del intento de construcción del canal del Istmo de Off, y una serie de elementos que son muy significativos y que de alguna forma uno puede pensar que eh, constituye también una evidencia, el documento como tal, de la idea de la representación que existe en ese momento de la ISEN, de cómo se ve en ese momento y de lo que se espera que sea. Y quizá un poco de manera trágica o para bien o un poco para mal, creo que se empiezan a acuñar ciertas ideas de un territorio a explotar, un territorio a producir, desde el punto de vista basado en lo extractivo, una idea de una explotación externa. Hay una invitación al país e incluso un documento hecho por el Ministerio de Relaciones Exteriores con la Universidad de Chile. Entonces está muy orientado hacia públicos externos, digamos extranjeros, que pudieran venir a invertir y generar una idea muy productiva. Como a cerrar y no alargar tanto un poco sobre esto, bueno, creo que tiene pasajes notables el guión. De hecho, bueno, tú leíste una parte, pero voy a leer también unos tramos porque me detuve un poco en eso. Creo que es interesante respecto a la idea de los imaginarios. Se dice, la provincia de Aysén constituye una esperanza que puede convertirse en una prodigiosa realidad. Desde la cordillera al mar, toda la región está cubierta de bosques inmensos. La tierra generosa es fertilizada por centenares de ríos que la cruzan. Hay proyectos, no sé, hidroeléctricos, por ejemplo, que están muy basados en todas estas ideas que también ya empezaban a comentarse en esos años. Bordeando cerros y selvas y alimentados por estos ríos y cascadas. Dice, el futuro poblador dispone de una riqueza forestal inmensa, y eso se hace mientras hay un sobrevuelo sobre bosques quemados. La región fue objeto de grandes incendios durante décadas, muy destructivos, y el documento ya lo señala, o sea, pero de alguna forma lo señala en positivo. Está mostrando como algo que ya va avanzando. Lo único que se necesita es desmontar la selva, dice también, a propósito de lo mismo. No sé, es una secuencia de imágenes que están sucediendo como otras que se espera que sucedan, que tal vez anticipan o vaticinan lo que al menos en una parte sucede. Entonces creo que sí, tiene un valor histórico, es sumamente relevante revisarlo hoy día respecto de lo que hoy día es este territorio, o lo que se ha pretendido que sea. No sé. Es bien controversial, me parece, más que está interesante. Claro, ese era un poco, de hecho, el núcleo de la pregunta, ¿no? O sea, cómo esto que
que se proyecta, que a futuro podría ser algo, digamos, en beneficio del país, podría perfectamente transformarse en otra cosa y generarse conflictos como los que ya un poco hemos conocido en el último tiempo, ¿no? Conflictos de intereses, conflictos de en beneficio de quién en el fondo va esa explotación territorial que tú comentabas. Entonces, justamente ese es lo controversial y que el documental, si bien no lo plantea en eso, porque tampoco se puede adelantar mucho a esa visión a futuro, pero sí es interesante cómo eso que se plantea como algo positivo o ventajoso posiblemente, después puede transformarse en otra cosa. Y creo que ahí también está ese punto muy interesante. Bien, me gustaría también preguntarle a Elías ahora, a propósito del documental La Universidad en la Antártica de 1962, o sea, tomando como referencia ese documental. Ese es un documental que dura media hora y que transcurre entre, por una parte, vemos el trabajo científico que allí se está realizando en terreno, vemos registro de la vida animal, vemos el paisaje, las determinaciones del clima, ¿cierto? Que hacen que estos científicos tengan que aislarse y tengan que, por ejemplo, utilizar la radio para poder comunicarse con mucha dificultad con sus personas cercanas. Entonces, vemos ahí como un trabajo científico y por otro lado vemos una parte como más humana de su vida cotidiana que en el fondo se va desenvolviendo ahí. En ese sentido, me gustaría hacerle una pregunta doble a Elías, que tiene que ver con cómo podríamos de pronto ver o analizar este trabajo científico que se realizó allí y que está documentado en este material de 1962, y cómo podemos de pronto vincularlo con lo que hoy en día podemos conocer como la divulgación científica. O sea, ¿qué podríamos decir que es la contribución de este material, de lo que allí se está planteando, tanto por el lado científico como por el lado documental, ¿verdad? Que son dos labores y dos procesos paralelos, pero, o sea, simultáneos, pero distintos en definitiva. ¿Y cómo eso ha podido ser una contribución para hoy día pensar la divulgación científica, ¿no? Esa es como una primera parte de la pregunta que quiero hacerle a Elías. Elías, estás con tu micrófono silenciado. Gracias. Bueno, lo primero es decir que en una sociedad, en la modernidad, donde nuestro devenir como sociedad es tan importante, la ciencia y la tecnología, eh, qué tan trascendente nos es la aventura del conocimiento en Antártica para comprender el rol de la ciencia y la tecnología para administrar un territorio. 14 millones de kilómetros cuadrados, un continente, una experiencia única en la historia de la humanidad, de poder gobernar un territorio bajo la lógica de un sistema donde participan hoy 53 países, donde la leitmotiv de esa relación es la ciencia y la paz. ¿Qué tenemos que aprender de eso? ¿Cuál ha sido la contribución de nosotros como país a poder gobernar ese territorio bajo esa lógica? La pregunta es cómo lo hacemos. ¿Qué tenemos que aprender de esa experiencia? ¿Qué tenemos que aprender de un territorio donde la forma de administrarlo se refleja a través de lo que se denomina los valores antárticos? ¿Cuáles son esos valores antárticos? La ciencia, la paz, el conocimiento, la interculturalidad, el tomar el conocimiento científico para tomar decisiones políticas. ¿Qué tenemos que aprender de esa experiencia como sociedad? Yo creo que ahí hay una provocación intelectual. ¿Cómo podemos hacer nosotros como sociedad para que una mayor cantidad de ciudadanos puedan aprender de esa experiencia? ¿Qué tenemos que aprender los patagónicos de cómo se administra la Antártica? ¿Cuál es el rol que tiene la ciencia y la tecnología para administrar esos territorios y para tomar decisiones políticas? Y ahí es donde yo creo que la divulgación científica, ya sea a través de cualquiera una de sus manifestaciones, en este caso el cine, por ejemplo,
tiene un rol preponderante, no solamente demostrar la práctica de la ciencia, sino el imaginario, la construcción de sociedad que está detrás. Dicho eso, a mí me parece que además el cine, como medio, como una expresión de nuestra sociedad, es sumamente interesante de estudiar y de comprender en tanto patrimonio, cómo nosotros a través del cine reflejamos, registramos, mostramos lo que somos. Y no solamente lo que somos, sino que además de lo que hemos sido, de lo que somos herederos. ¿Cuál es nuestro sur? ¿Qué no es propio en la Antártica? Y ahí hay un gran desafío, creo yo, desde el punto de vista de la investigación científica, particularmente desde las ciencias sociales, cómo nosotros podemos desarrollar líneas de investigación que nos permitan a través del cine registrar o comprender cuál fue el imaginario en un momento determinado de la sociedad chilena, la visión de Estado, la visión de la academia, del ser antártico, del Chile antártico. Y bueno, creo que ahí he respondido parte de tu pregunta, ¿no es cierto? El desafío de construir y registrar el actuar, el ser científico, pero además, a través de la ciencia, comprender la experiencia intelectual que ha significado el tratado antártico, en términos de administrar territorios y además de construir un imaginario, un ser, el construir un sujeto antártico. Claro, bueno, en realidad respondiste conjuntamente las dos partes de la pregunta al mismo tiempo, así que está muy bien por ese lado. Y me quería también colgar un poco de esta última pregunta que estaba planteando, eh, para preguntárselo de manera parecida, pero al revés, a Luis, al coordinador de la Cineteca. Em, Porque podemos ver que en el caso de la Universidad de la Antártica es una realización de la Universidad de Chile, pero también esto se enmarca o se contextualiza en una serie de obras encargadas por la Universidad de Chile en un mismo periodo. Estoy hablando, por ejemplo, de la Universidad de la Antártica, pero también de Parkinsonismo y Cirugía, que son películas que la Universidad de Chile está haciendo en ese momento. Por lo tanto, te quería preguntar, Luis, como una suerte de contexto, porque acá hay una política universitaria, en este caso, una política institucional, de volcar la mirada de cierta manera al territorio chileno, en distintas partes del territorio chileno, y documentarlo. Entonces acá el documental también es parte de la construcción visual de una identidad chilena, de cierta forma. Entonces, te quería preguntar, o pedir más bien que nos puedas comentar por esa línea esta suerte de contexto de que en el fondo existe acá, en este periodo, una política universitaria que está pensando en estos temas, está registrando esto, está haciendo un trabajo en terreno, y hay un interés claramente ahí, hay una voluntad ahí. Entonces, no sé si nos puedes también dar ese contexto como para entender de qué forma esto responde a una lógica institucional que lo está condicionando de esa manera, lo está proponiendo de esa manera. Sí, de pronto desde la óptica nuestra contemporánea resulta un poco difícil poder comprender el sentido de una universidad nacional, tal como era en parte importante del siglo XX, ¿no? La intervención que sufre la universidad y su prácticamente agotamiento dado desde el año 73 en adelante es dramático como para nosotros hacernos una idea de esto que mencionas tú, como el rol que cumple una universidad. Hoy día que estamos en una sociedad abiertamente neoliberalizada en todas sus estructuras, nos cuesta poder ver esa perspectiva, pero estos vestigios, que son estas películas, por ejemplo, nos hace comprender el carácter nacional del alcance de la utilización de los medios y de las tecnologías nuevas, como el cine, por ejemplo, para
testimoniar, documentar una serie de procesos que son sociales, que son económicos, pero que también son culturales principalmente. Entonces, películas de estas características están con los pies bien puestos sobre en las comunidades, ¿no? No es que la universidad esté fuera de la sociedad, la universidad es la manifestación de la sociedad. Entonces, en ese aspecto, películas como La Universidad en la Antártica no es un promocional de la labor científica que hace la Universidad de Chile en la Antártica, sino que es más bien la documentación de un proceso que tiene que ver con la responsabilidad que tienen las instituciones del Estado con su propia gente, ¿no? Y en ese aspecto, si uno se acerca a leer esta película, uno va a encontrarse con al menos dos capas que están interactuando. Una es la capa más informativa, en el cual nosotros como público nos acercamos al trabajo científico que hace un grupo de personas en un lugar completamente distinto a las condiciones que nosotros conocemos en las urbes, ¿no? En los espacios más citadinos. Pero por otra parte nos vamos a encontrar con el trabajo estético y fotográfico de Patricio Guzmán Campos, que es uno de los grandes fotógrafos de nuestro cine y también de la fotografía fija, que no es el mismo documentalista de la Batalla de Chile, Nostalgia de la Luz, sino que coinciden en su nombre, pero son dos cineastas distintos. Hago también esa salvedad. Patricio Guzmán Campos viaja a la Antártica y construye un relato visual tremendamente sensible con el paisaje, sobre todo con un territorio que no está construido en términos cinematográficos aún, ¿no? Entonces la ventaja de esta película es poder no solamente acercarse al trabajo científico, sino que a partir del trabajo científico encontrar la poesía que hay en la forma en que estos sujetos son sacados de un entorno que para nosotros resulta cotidiano y son llevados a condiciones climáticas completamente radicales, como son las de la Antártica, con distancias geográficas también muy grandes, muy extensas, y que también dan cuenta de la amplitud de la labor que realizan las universidades, ¿no? Porque hay que entender que antes del golpe no existían ministerios de cultura, qué sé yo, para eso estaban las universidades que eran el acopio de los saberes, ¿no? Y en ese sentido, la responsabilidad pública que tienen las instituciones es precisamente el del desarrollo de la sociedad. Y el desarrollo, un poco lo que mencionaba Elías hace un rato, el desarrollo está en las humanidades, está en las ciencias, está en las artes, no está en el capital, no está en el mercado, ¿no? Entonces ahí creo que hay un vestigio que también apunta a poder entender nuestras imágenes como parte de un sentido de pertenencia, lo que se denomina identidad, ¿no? Yo me identifico con aquello que estoy viendo, pero me identifico a partir de las diversidades, no de un sesgo, ¿no? Por eso creo que es importante mencionar que la Universidad de Chile realizó muchas películas, como también realizó muchas otro tipo de producción cultural que estaban causados en esa línea, y ahí uno se puede encontrar, por ejemplo, en el periodo del rectorado de Juan Gómez Millas con la fundación del Museo de Arte Contemporáneo, del Museo de Arte Popular, o sea, una serie de instancias artísticas que están pensadas en el desarrollo cultural, patrimonial de nuestra sociedad. Gracias, Luis. Por si acaso les recuerdo a las personas que nos estén viendo que pueden ir dejando sus comentarios o preguntas a los invitados, que al final también vamos a tener un espacio para leerlas y comentarlas acá en la transmisión, así que para que puedan ir dejando sus comentarios con confianza. Bueno, en el caso de Vanessa, me gustaría también preguntarle, ya que tú, Vanessa, has trabajado como realizadora audiovisual, pero también has realizado un trabajo bien grande en terreno en Chiloé. Entonces quería ahí también preguntarte cómo, en el fondo, cómo se va dando la memoria fílmica en la población. Tú has trabajado también con niños y niñas,
has trabajado en la publicación de un libro infantil, por ejemplo, entonces quería preguntarte cómo tú vinculas de cierta forma el trabajo audiovisual, la producción cinematográfica, todo este material patrimonial, ¿cómo lo vinculas con las mismas comunidades? ¿Cómo la gente recuerda o no recuerda ciertos materiales fílmicos? ¿Cómo eso, de cierta forma, es significativo o no para ellos? Y sobre todo, ¿cómo se realiza un trabajo de estas características en el caso de los niños? ¿Y qué recepción hay o no hay ahí? Es decir, tú tienes también esta visión local que también es muy importante y poder decirlo desde adentro, cómo se vive este proceso respecto a la memoria fílmica y al patrimonio desde las personas. ¿Cómo tú podrías describir este vínculo? ¿Cómo las personas lo perciben, lo reciben, lo utilizan, lo resignifican? No sé, ¿qué nos podrías contar en esa línea? Hola Valentina y a todo el panel. Bueno, primero agradecer a toda la red de Patagonia Cultural y la Cineteca de la Universidad de Chile por gestionar estos espacios tan necesarios en torno al cine, el patrimonio, a las estéticas de nuestras fronteras, ¿no? de todo el sur. Antes de entrar a tu pregunta, me quedé pensando en las reflexiones que hacían allí los panelistas y también dentro de las 4 películas que vimos y que me llevaron a pensar en torno al registro como imagen propiamente tal y también al discurso que hay tras ello y cómo estas imágenes y cómo estos discursos modelan, ¿cierto?, nuestros imaginarios. Teníamos, me quedo muy dando vuelta en la primera película, Aysén, de Tierra del Fuego, ¿no? De cómo se instaura esta idea. Yo cuando era la primera vez que la veía, esta idea de que el que tiene que llegar a sentarse a esas tierras, ¿no? Es el colono, es el alemán, porque él va a llevar el desarrollo, me pareció interesante, viéndolo desde hoy, ¿no? Y también en cómo van cambiando los tiempos también. Había otra en la película de la Universidad la Universidad en la Antártica de 1962, había una frase que decía: un buen científico también debe ser una buena dama de casa, mientras él estaba cosiendo. Me pareció interesante de cómo también no solamente estamos viendo un paisaje geográfico, sino estamos viendo cómo se pensaba y se reflexionaba en esos entonces. Y también hay, bueno, aquí en Chiloé, lo que se ha hecho desde Chiloé, de cómo nosotros vemos nuestro territorio y nuestro maritorio también, que es un concepto que me gusta mucho allí, que es acuñado por Víctor Contreras, un músico, científico y muchas otras tantas cosas, que nos lleva también a pensar que todo nuestro territorio sur es no tan solo la tierra, ¿no? Sino que hay mucha vida también y cultura que se genera en el mar, que tenemos allí a los cahuéscar, ¿no? Que están defendiendo su mar ante las salmoneras. Y ¿cómo se ve Chiloé desde dentro? Yo creo que estamos recién creando nuestro propio discurso, nuestros propios relatos, porque la mayoría de las imágenes que tenemos de nuestra memoria vienen un poco desde afuera, desde el área documental, desde el área de la ficción. Revisaba, por ejemplo, un trabajo que se llama Misioneros del Fin del Mundo, de 1963, que es de Manuel C. Aguirre, que relata la visita de universitarios, imagino yo de todos de Santiago, que venían a hacer trabajos aquí a Chiloé, trabajos de voluntariado, y bueno, se ve Chiloé de esa época, y en eso es rico en cuanto a imágenes, allí lo pueden buscar, está en YouTube, pero también tiene unas citas que tienen que ver con este discurso de un poco como del colonialismo, por llamarlo de alguna manera. Hay una parte que dice que la isla, bueno, necesita en general mucha ayuda, que es un lugar muy pobre, que es un lugar muy desolado, que está desvalida, y hay una parte en el minuto 10:30 que dice: hasta la risa y la alegría se debe importar en Chiloé.
los niños de Chiloé también necesitan aprender a reír. Y allí me parece que hay un discurso un tanto, no sé si llamarlo colonialismo, ¿no? Pero como de supremacía, ¿no? De cómo nosotros, de aquí, de la ciudad, llevamos no solo remedios, no solo, qué sé yo, divertimento, sino que llevamos la alegría para que los niños aprendan a reír. Entonces, hay también allí esta idea de cómo nosotros, vuelvo a decir, de la ciudad llevamos el aprendizaje, el conocimiento a esta gente que les falta cultura, que no tiene educación, que son pobres. Entonces yo creo que eso habla mucho también de cómo creamos este país. Y por eso creo que estos documentales no solamente son ricos en cuanto a imagen, sino que nos hablan de un discurso de cómo, de la nación, de esta idea, tú decías, de cómo construimos Chile, pero un Chile que está ideado en un ambiente político bien reducido, y cómo estas diferencias, ¿no? Culturales de repente quedan un poco solapadas. Entonces, desde hace un tiempo están chicos de aquí de Chiloé están saliendo a estudiar cine audiovisual. Yo soy periodista de profesión y he estudiado un poco audiovisual desde la SEC, y en esa inquietud de querer contar nuestros relatos desde adentro, me he metido un poco en la historia local, y en eso he trabajado con algunos alumnos en talleres de periodismo, rescatando y en base a un libro que se llama Cuadernos de la Historia, que fue hecho por Monseñor Juan Luis Cicer, que en distintos lugares de los poblados de Chiloé, las mismas comunidades construyeron sus historias, le daban las tareas a los niños de los pueblos y ellos entrevistaban a sus papás, qué sé yo, y esa documentación salió como en el año 85, 84, y es toda la historia de Chiloé hacia atrás, y yo documenté, por ejemplo, la historia del pueblo Huillinco, donde yo soy, y podemos rescatar alrededor de 300 años de historia. Y otros trabajos que se han hecho, ustedes me avisan allí si estoy con el tiempo, también Oficio al Sur del Mundo, que fue un trabajo que se hizo junto a la productora Tirol Limitada. Yo realicé la investigación, producción de campo, y documentamos 8 oficios tradicionales de aquí de Chiloé, y unos en Tierra del Fuego con los hermanos Yesel, y cómo sacaban el oro allá, y también un poco cómo se daba el carbón en Río Turbio, así que también anduvimos allí por las zonas más australes. Y eso, y en cuanto a formación, creo yo que también se está haciendo cosas importantes a través del cine, del Festival Internacional de Cine, del FICH, los talleres en Ayahue, también en Puerto Montt, que también están creando audiovisualistas para el sur de Chile, para que podamos contar nuestras realidades desde los propios territorios, ¿no? El FEDOCHI también, y tantas otras instancias que se están creando desde acá. Perfecto. Sí, mira, tocaste un punto súper importante y súper... yo pensaba también plantearlo justamente, porque finalmente vemos estos documentales que son también una forma de pensar en cómo Chile se hace presente en este territorio antártico, y que por lo tanto eso también implica el cuestionarse cuál es la visión que se tiene de las personas que hacen estos documentales, ¿no? Porque si bien siempre se habla que el documental de cierta forma es un registro de la realidad, a la vez siempre es también una visión sobre esa realidad que se está registrando. O sea, no es como un registro en donde yo dejo una cámara y me desentiendo, sino que siempre hay un punto de vista, siempre hay una visión que se despliega en eso. Así que era justamente un tema que yo les pensaba planteárselos a todos ustedes, porque finalmente también son puntos de vista externos mayoritariamente hacia un territorio, digamos. Entonces ahí se van colando ciertas ideas, ciertas visiones propias y afuerinas sobre una tradición, sobre una cultura, sobre un territorio, y los modos de vivir de los que, por ejemplo, hablaba Elías hace un rato. Entonces, dejo igual planteada esa inquietud y ese tema, por si después también lo quieren ustedes retomar y referirse a eso. Ahora me gustaría ir con Rafael, justamente,
Bueno, Rafael, te quería a ti preguntar y también haciéndonos cargo de este subtítulo que ha tenido este ciclo, que habla justamente de la estética de las fronteras, ¿no? Entonces te quería preguntar que para ti en tu beta de creador, porque tú has trabajado en la parte fotográfica, musical, documental, ¿cómo en esa parte creativa tuya tú podrías hablar de una estética de la frontera? O sea, para ti, que tú sí estás trabajando esto, digamos, desde dentro, justamente, ¿qué sería una estética de Magallanes, por ejemplo? ¿Cómo podríamos llevar esta vivencia, este habitar un territorio, en este caso Magallanes, en este caso Punta Arenas, cómo lo podríamos llevar a una producción de imágenes, producción de música o fotográfica? ¿Cómo tú haces ese trabajo que finalmente habla de la estética de un lugar, con la complejidad que eso también implica, ¿no? Gracias, Valentina. Mira, yo creo que lo primero es recordar un poco lo que hizo el cine en materia de no solamente ya de entretención o de testimonio, sino que el cine de alguna manera se transformó en la primera ventana que tuvieron las masas en el mundo civilizado, entre comillas, hacia lugares fronterizos. ¿Ah? Mucha gente conoció por primera vez cómo era el continente africano, cómo eran los polos. ¿Ah? De hecho, las expediciones antárticas más recordadas y épicas son justamente las que tuvieron un soporte y un registro fílmico, como por ejemplo la de Sir Ernest Shackleton, con el trabajo del camarógrafo Frank Harley, que fue revelado en un laboratorio improvisado aquí en Punta Arenas. La expedición de Otto Nordenskjöld también tiene imágenes. Ahora también esto tiene que ver un poco con cómo la imagen de estas regiones fronterizas se va moldeando y de alguna manera se va exportando desde los inicios del cine. Por ejemplo, es incalculable el influjo que tuvo a la larga las primeras imágenes de Alberto Agostini sobre Magallanes, las primeras imágenes de las Torres del Paine, que ahora bueno, son consideradas la octava maravilla del mundo, que son un patrimonio no solamente natural, sino que también un gran negocio turístico. ¿Ah? Parte de ahí, ¿ah? De una imagen y de cómo esa imagen se muestra y termina siendo, digamos, un sinónimo de identidad y una marca. ¿Ah? Ahora ha pasado suficiente tiempo para que uno empiece a hacer comparaciones entre esa imagen y lo que tenemos actualmente. ¿Ah? Magallanes es una región a la que la civilización occidental llegó relativamente tarde. Yo siempre digo ahí que en menos de 50 años pasamos de la era paleolítica a la era industrial en esta región de una manera bastante violenta y con altos costos humanos que todavía se están, digamos, evaluando o develando. Pero, por ejemplo, en Magallanes es posible ya comparar lo que era la industria ganadera de antaño, esas imágenes de Agostini con miles y miles de ovejas que llegaban hasta el horizonte, a la actualidad, que ya no es tan así. ¿Ah? Hay mucha infraestructura abandonada y en mal estado en Magallanes. Parece un territorio que hubiera sido, digamos, explotado intensamente durante mucho tiempo, pero en realidad no lo fue tanto. ¿Ah? Magallanes sigue siendo una región de frontera, pero no en el término en que a principios del siglo XX se concebía ese término. ¿Ah? Frontera en el sentido, por ejemplo, de que estábamos alejados del resto del país, de que no éramos propiamente una región, sino un territorio especial, ¿ah? Que tenía un gobernador, en que las Fuerzas Armadas en realidad eran como el único nexo real que teníamos con el país. Punta Arenas, por ejemplo, una ciudad en que hubo una época en que el tercio de la población no hablaba idioma español. ¿Ah? Y el cine dio cuenta de eso. ¿Ah? Llegaron extranjeros justamente atraídos por esta especie de nueva Klondike o Alaska, ¿no es cierto?, que se había tejido aquí. ¿Ah? Por ejemplo, las primeras imágenes aéreas de Magallanes no son de un chileno, son de un aviador alemán, Günter Pluschow, ¿no es cierto? Y para hacer una comparación, esas imágenes atrajeron a mucho público en los cines de Berlín, su famosa película El Cóndor de Plata sobre Tierra del Fuego. ¿Ah?
Pero resulta que tú tomas esas imágenes ahora y son una evidencia de cómo los campos de hielo del sur se han visto afectados por el cambio climático. ¿Te fijas? Lo mismo con las imágenes de Alberto Agostini y sus fotografías. Entonces ahí me parece interesante dar nuevas lecturas y relecturas a esos testimonios fílmicos. Es importante, digamos, saber con el propósito con los que se hicieron, porque pueden haber sido, digamos, simple divulgación, entretención, pero también ocupación de territorio y construcción de imagen. ¿Ah? Actualmente, digamos, yo como documentalista y audiovisualista y músico, bueno, yo combino esas cosas en realidad, no me gusta mucho, digamos, separarlas. Para mí son todo parte de una misma cosa, pero me gusta la idea del contraste. ¿Ah? El contrastar, digamos, el cómo lo moderno aquí ya envejeció. ¿Ah? Y, pero la modernidad no llegó del todo. Como que aquí nos hemos estado saltando etapas. ¿Ah? No hemos pasado, por ejemplo, por esa larga época que tuvo el Valle Central de Chile, llamada Colonia, por ejemplo. Aquí todo fue muy brusco, inmediato, y recibimos, digamos, una inmigración bastante, digamos, apresurada y muy homogénea, ¿ah? Perdón, muy heterogénea, ¿ah? En sus orígenes y en sus influjos. Me parece que el cine en Magallanes tiene una importancia y un influjo mucho más grande de lo que los mismos magallánicos han concebido. Acá, por ejemplo, no tenemos nada parecido a una cineteca. ¿Ah? No se ha centralizado ninguna iniciativa de ese aspecto. Hay privados que han intentado, digamos, reunir materiales. Recién se están iniciando algunos estudios de índole más académica con respecto a materiales fílmicos antiguos en Magallanes, pero a falta de eso, me parece que iniciativas como la que estamos haciendo ahora, en este momento, son súper importantes, porque de alguna manera es abordar esta dispersión que hay de materiales y juntarlos mediante la reflexión. ¿Ah? Me parece que eso es lo primero antes de abordar cualquier iniciativa de tipo material. Eso. Sí, ¿Puedo hacer un comentario? ibas a hablar, Elías, ¿verdad? ¿Sí? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, dale nomás, dale. Y a raíz de la pregunta que hacía es si hay una estética, ¿no es cierto? Y eh, lo que sí me parece súper interesante bajo la lógica de la construcción de un territorio, de un Estado-nación desde la periferia, es cómo el pionerismo refleja cómo nosotros a través del pionerismo y de la existencia en estos territorios podemos dar cuenta de un existir y que ese existir finalmente se expresa a través de una estética. Lo que me parece que expresa Rafael, esto de una sociedad híbrida, ¿no es cierto?, que siempre está entre el choque de la modernidad, entre el pasado y el presente, pero sin una transición como pensado como un proceso, sino que hay una ruptura, un quiebre. Creo que eso es súper interesante, ¿no es cierto? Y que Rafael lo dice muy bien. Probablemente nosotros tenemos diferentes estéticas y tan disímiles, ¿no es cierto?, que expresan esa presencia del pasado y del interés de ser sociedades modernas, pero que siempre quedamos en lo intermedio, en una situación híbrida, por así decirlo. Y la otra cosa que me parece igual interesante es reflexionar respecto a la existencia y el rol que cumple la existencia el paisaje. Pero tengo la sensación que es algo que el arte constantemente está expresando, ¿no es cierto?, la relación de nuestra sociedad y del individuo en el paisaje, pero tengo la sensación que sobre todo que en el último tiempo estamos no hemos vuelto unas sociedades muy urbanas,
y en realidad el paisaje cada vez tiene un rol más secundario, y ahí hay un gran desafío respecto a expresar la existencia en una urbanidad desde la periferia del Chile. Bueno, eso. Sí, bueno, tenía ahí como dos comentarios, uno por lo que venía diciendo Rafael, pero a propósito de lo que instala ahora Elías, también había acá una pregunta que tenía que ver un poco con lo que tú dices, es decir, em, los documentales ya sabemos que son material producido en la década de los 40, 50, comienzo de los 60, los que exhibimos en este ciclo. Y había acá una pregunta que tenía que ver con lo que ahora estaba hablando Elías, de si podríamos pensar que ha habido también una pérdida de ciertas tradiciones culturales y de cómo ese paisaje y esas costumbres reflejadas en estos documentales que vimos, de cierta manera se han perdido o se han conservado. En el fondo, cómo también la transformación no solamente de la ciudad, sino como de todos los territorios han podido de cierta manera mermar algunos hábitos y formas de vida presentes en los presente en los documentales. Entonces teníamos acá una pregunta que nos llegó por interno que iba justamente por esa vía. No sé si quisieran alguno de los presentes acá referirse también a ese tema, que igual encuentro que es bastante complejo y coyuntural, ¿no? El pensar la transformación, como lo que decía Elías, una cosa que se transforma, pero que sigue manteniendo su forma previa, pero incorpora otras cosas como de una vida más moderna, una concepción más moderna. No sé si alguien quiere referirse a eso, para responder a este tema que nos llegó. Sí, dale, Vanessa. Ya, voy a ver si sintonizo allí con el tema. Por ejemplo, acá Chiloé siempre, sí, desde el documental, desde la ficción también, pero mucho la televisión se ha metido mucho aquí también en Chiloé y crea este imaginario de la minga. Y la minga se reduce a la tiradura de casa. Pues la tiradura de casa hoy en día se hace solo para la televisión. Y en muy, muy pocos casos, sí, pero contados con los dedos de una mano, se realiza de forma tradicional. Y ya no se hace con los bueyes, porque ya casi no hay bueyes, muy poca gente, la ruralidad cada vez se va achicando. Los jóvenes hoy en día, y yo me incluyo, crecí en el campo con mi abuela, pero yo no me dedico al campo. Ya no estamos trabajando el campo, por ende ese Chiloé mágico rural ya no está existiendo. Y cuando viene la televisión o a grabar algún comercial, qué sé yo, algo de ficción, se recrea esta idea de tiradura de casa, esta minga, que la minga es la ayuda mutua, no se reduce la tiradura de casa, y se juntan todos los bueyes que hay que juntar y se sigue dando la idea de este imaginario, de este Chiloé casi romántico, cuando hoy en día tenemos una ciudad, por ejemplo aquí Castro, que hay tacos, hay bocinazos, una ciudad que cada vez más llena de cemento, donde tenemos un montón de farmacias, donde el patrimonio arquitectónico se ha ido perdiendo, y si no estuviesen los palafitos, pues no te das cuenta que estás en Castro. Entonces, esos imaginarios que todavía sigue construyendo la televisión, que sí, que algunos quedan, pero que Chiloé cada vez está siendo menos rural y cada vez se va urbanizando, y tenemos asaltos y tenemos problemas de contaminación porque no hay donde dejar la basura, tenemos sequía en un lugar donde llueve tanto, ahora está lloviendo, pero tenemos sequía, no llueve en 3 semanas y nos quedamos sin agua. Entonces son esos temas que hoy en día ocupan, y que cuando vienen desde afuera se quedan en la tiradura de casa, entonces allí genera un poco como de roncha. Perfecto. No sé si Marcelo que quisiera como agregar algo en esta vía. Sí, mira, bueno,
comparto mucho lo que plantea Vanessa. Efectivamente, uno puede pensar que en estas imágenes, quizás lo que nos llega de estas imágenes, pensando traídas a tiempo presente, muchas veces es cierta construcción melancólica o romántica, o tal vez disociada de lo real o de la historia social, más verdadera, más pura. Y de alguna forma, bueno, la construcción de ciertas caricaturas, o sea, es sumamente efectivo, y eso tal vez pasa en territorios como los nuestros, más sureños, que donde efectivamente el territorio, y por ahí creo que lo decía Elías, el paisaje es sumamente todavía relevante, o sea, el territorio es muy presente aún, y tal vez más que en otras partes del país. No obstante, también está en transición y en cambio, o sea, como comenta Vanessa, las situaciones de sequía son contradictorias con la descripción que nos hace, por ejemplo, el documental que habla de Aysén y estos ríos que son ilimitados y estos glaciares que siempre van a estar ahí. Lamentablemente nos damos cuenta, y de ahí sí el archivo y el registro nos sirve para poder contrastar. También Rafael lo comenta respecto de, no sé, los glaciares en Magallanes, cómo estos documentos nos permiten también ver cuánto ha cambiado este paisaje, que pareciera haber sido para siempre, y nos damos cuenta que no era para siempre, que la acción nuestra no ha sido, efectivamente ha impactado el territorio, pese a que es mucho más reciente que en otras partes de Chile. Y porque precisamente hemos vivido los procesos de industrialización que son rápidos, que son mucho más, y lo sabemos, mucho más impactantes en términos qué sé yo, de contaminación y de explotaciones. Entonces, claro, por una parte uno puede encontrarse con las imágenes que efectivamente están cargadas de memoria y de remembranza, que por cierto es algo que apela a nuestra identidad, en nuestra historia regional, y que seguro que mucho de aquello que queremos que se quede o volver, pero hay otras y tal vez por ahí el problema de las imágenes y la necesidad del archivo, que es un poco lo que yo me provoca harto esta reunión, y es la necesidad de ir en busca de otros de los fragmentos, de dónde están las otras piezas que posiblemente existen, porque aquí la Cineteca de la Universidad de Chile ha hecho un trabajo sumamente importante en poder tanto generar estos registros, construirlos, cuidarlos, restaurarlos, qué sé yo, pero por otro lado podemos ver, bueno, cuánto nos falta para poder ampliar esa historia y saber más de ella. Por ejemplo, las imágenes de Aysén se señalan ciertas situaciones o ciertos hechos, pero como que de la pasada se mencionan y aparecen las imágenes del pueblo chilote, que está presente ahí trabajando, están en la esquila, están en una chalupa, pero es muy, muy de paso, como una situación muy anecdótica, cuando finalmente quienes hicieron la historia de esta tierra fueron ellos, sobre todo chilotes en gran medida, y lo mismo la presencia en Magallanes también. Pero esa es como una invisibilización que cuando uno los mira de nuevo se da cuenta que estaban ahí, que siempre estuvieron, que están presentes. No sé, creo que hay es sumamente relevante poder avanzar en la construcción de este archivo, en la búsqueda de otras piezas que pueden estar, y seguro también respecto de las actuales imágenes. Creo que también en esta construcción del imaginario hay un desafío grande de saber qué es lo que hoy día se está entendiendo, mirando, y cómo estamos proyectando los próximos 50 o 20 años que puedan estar, o también los actuales. Por los nuevos autores también hay una mirada que es muy hegemónica muchas veces, son autores hombres, todos los que generalmente podemos ver los más antiguos, hay muy poca presencia de la voz femenina, de la mujer en general, o de otros registros. Entonces hoy día la democratización que nos permiten los sistemas digitales sobre todo,
nos pueden abrir nuevas posibilidades de mirar el territorio, y seguro que ya está pasando. ¿Hay alguno que quiera complementar ahora Sí, Rafael, dale nomás. Sí, yo creo que todo lo que hemos conversado nos lleva de vuelta a lo que entendemos por frontera. ¿Ah? Em, ¿Frontera entre qué? Entre lo civilizado y lo salvaje, entre comillas. Porque esa era la concepción, digamos, fronteriza que había a principios del siglo XX y que animó, digamos, a los autores de estos registros fílmicos y otros a retratar ese choque, digamos. ¿Ah? Y el lugar donde ese choque se producía era la frontera, precisamente. ¿No? Y que tenía características, digamos, sociales, políticas incluso, y todo eso redundaba en una estética. ¿Ah? Por ejemplo, recién Marcelo hablaba acerca de la carencia de una voz femenina en este tipo de registros. Y eso yo creo que hay que extrapolarlo, digamos, a toda sociedad fronteriza. ¿Ah? Estamos hablando de sociedades, digamos, con un elemento patriarcal súper fuerte, en donde la religión y el conservadurismo, digamos, imperan, junto con el poder del capital, digamos, inicial que funda el establecimiento, digamos, civilizado en las fronteras. ¿Ah? Y de hecho, este cine realmente lo refleja. Ahora, por ejemplo, la Patagonia y la Antártica son ahora regiones fronterizas. Yo me atrevo a decir que sí, pero no por las mismas razones por las cuales se calificaban a esas regiones de fronterizas en el siglo XX. ¿Ah? ¿Fronteras en qué sentido? Fronteras en el conocimiento, entre el ignorar y el saber. ¿Ah? Fronteras en cuanto a nuevos tipos de organización, como por ejemplo en el caso de Antártica, que también expuso Elías al principio, digamos, que plantea una alternativa única en el mundo con respecto a cómo administrar un territorio. ¿Ah? Eh, entonces yo creo que el término frontera y modernidad van, no sé si de la mano, pero sí siempre están ahí cruzándose y cambiando con el tiempo también. ¿Ah? Eso. Bueno, yo estoy viendo si nos han llegado algunos comentarios o preguntas. No sé si mientras tanto alguno quiere agregar algo, ya sea de lo que se estaba hablando ahora o, digamos, alguna cosa que se les haya quedado en el tintero y que quieran también complementar. De Valentina, momento tenemos saludos, sí, pero no preguntas. Valentina, a mí me parece que otro concepto que es súper relevante, instalar esta lógica centro-periferia. Bajo la lógica de lo que se ha instalado es, claro, estamos en la frontera, entonces estamos en la periferia, y en realidad también uno podría decir que Magallanes o la Antártica es el centro. Y al instalar este centro, la pregunta es, ¿quiénes son los que construyen ese imaginario? ¿Y bajo qué lógica? Y ahí creo que hay un desafío también para el audiovisual y para el arte en general, cómo nosotros empezamos a construir desde nuestro centro este imaginario, cómo nosotros empezamos a registrarlo, cómo empezamos a valorarlo, eh, para que en esta globalidad, o por así decirlo, cómo descentralizamos las decisiones y la construcción de imaginario. Lo decía muy bien Valentina, también Marcelo. ¿Quiénes están construyendo o quiénes construyeron la imagen de Magallanes o de nuestros territorios? Lo construyó Santiago, lo construyen los tomadores de decisiones. Y ahí hay un tremendo desafío, tanto desde el diseño de políticas públicas como desde el territorio. Cómo a partir de una concepción de sociedad nosotros podemos instalar otro imaginario. ¿Qué es el Chiloé hoy? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Cuáles son las imágenes? ¿Cómo probablemente bajo la lógica centro-periferia se construye un imaginario que es desde el pasado, pero además ese imaginario está incidiendo en lo que hoy es Chiloé?
y qué oportunidad tienen los chilotes, los magallánicos o los aiceninos de decidir la trayectoria de sus sociedades. Eso. Sí, me gustaría preguntarle justamente a Luis, ya que se está hablando aquí, Elías y Marcelo mencionaban mucho esa especie como de desafío o idea de cómo, de cierta forma, cambiar esa idea identitaria de los territorios fronterizos a partir de una visión santiaguina. Luis, bueno, tú coordinas la Cineteca, trabajas con material audiovisual de distinto tipo y de distintos lugares de Chile, distintos tipos de material, ya sea documental, cine experimental, ficciones, llegan a la Cineteca de la Universidad de Chile y forman parte de su acervo. Y quería en esa línea preguntarte o más bien instalarte ese tema o ese cuestionamiento, ¿no? De cómo el cine hoy en día, digamos, año 2020, está o no está pensando ese cambio de posición, ese cambio de visión que ya no va necesariamente desde afuera hacia adentro, sino desde dentro mismo, ¿no? Y haciendo la autorreferencia tal vez, pienso también en películas del mismo Rafael Chauquelaf que han llegado a muchas películas de Rafael, que son parte del archivo de la Cineteca, y por lo tanto ahí sí está ocurriendo algo muy importante en esa línea, ¿no? Que es el ya hacerse cargo de los imaginarios, de las ideas de este paisaje, de estas comunidades, desde dentro. Entonces, ¿cómo lo has visto tú, Luis, en ese sentido? Y ¿qué nos podrías como actualizar en esa parte, en esa vía? Sí, un poco pienso en lo que tú planteas y en relación a lo que se comentaba, que es un poco el rol del archivo en el mundo contemporáneo, ¿no? Hoy día nos enfrentamos a una situación completamente inédita en la historia de la humanidad, en el sentido de que hay más archivos a disposición nuestra que nunca antes, ¿no? De hecho, el acervo más grande que existe está a disposición nuestra comúnmente, YouTube, ¿no? Nunca antes la humanidad había acumulado tantas imágenes en movimiento como ahora, ¿no? E incluso se produce la tensión de que hay muchos más archivos que ojos dispuestos a ver todos esos archivos. Y eso creo que es re interesante plantearlo desde el punto de vista educativo. Hasta antes de este ciclo que hicimos esta semana, esta discusión que se está generando acá no era una discusión cotidiana. Hablar de cines de frontera, cines periféricos, cines de la Patagonia. Creo que es tremendamente importante no desprender el archivo de su condición educativa, ¿no? Un visionado de alguna obra desde una perspectiva un poco desinformada o restringiéndola a la trivia o la acumulación de datos tipo Excel, sería nefasto para una película, porque precisamente se pierde el rol cultural que tienen estas imágenes, ¿no? Y el rol cultural no me refiero simplemente a ilustrar el cómo era antes, ¿no? Esa mirada romántica que muchas veces tiñe de mala manera el patrimonio audiovisual, sino precisamente traer esos archivos a un presente para significarlos en algo activo, ¿no? Y a partir de eso, creo que ya estamos produciendo una tensión en este diálogo, porque estamos hablando de una cinematografía chilena que no está en los libros de historia del cine chileno, ¿no? El cine de la Patagonia, ¿no? Creo que ese elemento me parece muy rico en el sentido de la vinculación que podemos hacer desde pensar los archivos desde un presente, pero sin despojarlos de una condición crítica, al contrario. Posiblemente para mucha gente el patrimonio audiovisual está más vinculado como a los cánones, ¿no? Los cineastas famosos, las actrices famosas, los actores y actrices de la televisión, etcétera, etcétera. Acá finalmente lo que se está produciendo es una interpelación a la imagen a partir de una sentencia. ¿Cómo nos sentimos representados en esas imágenes? ¿Estamos adentro de esas imágenes o no? ¿No? Entonces, a partir de eso, creo que también lo prioritario es, ¿están esas películas? ¿Quién se está dedicando a conservar esas películas?
porque van a empezar a importar en la medida que existan y en la medida que yo los vincule a ciertos contenidos netamente educativos, ¿no? Y ahora, ¿cómo eso deriva en una representación estética? Evidentemente que la riqueza del cine nos permite que los acercamientos van a ser en muchas dimensiones, ¿no? Posiblemente hay películas que nosotros, la historia principal nos va a parecer secundaria y nos vamos a empezar a fijar en, fíjate esa montaña que aparece atrás, fíjate esos bosques que están mostrando, o sea, elementos que están en un segundo plano o que se colaron, que posiblemente los autores, los realizadores, no lo tenían como el epicentro, ¿no? Pero que para nosotros la riqueza de esa película es esa. Fíjate en esos teléfonos, fíjate en los adornitos que colocan ahí, ¿no? A nosotros en el Cineclub nos ha tocado un montón de veces que personas que asisten y toman la palabra en este espacio horizontal de la educación que significa el cineforo, no les interesa la historia de la película, les interesan los elementos que son secundarios porque precisamente ahí se empiezan a constituir las identidades, ¿no? Y las películas disparan para muchas partes. Y esa es la riqueza de los archivos. En este momento, y pienso un poco la reflexión que hacía Marcelo, Rafael, recién, ¿no? En este momento hay muchas películas de nuestra Patagonia que están guardadas en archivos particulares, que no podemos acceder a ellas. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy día a disposición son huellas, son vestigios, pero precisamente porque nadie se había preocupado de hilar que esta película es hecha en Aysén, esta película hecha en Punta Arena, esta película hecha en Chiloé, forman parte de una construcción y se relacionan en sí mismas y dialogan, ¿no? Y nadie se había preocupado de eso precisamente por los elementos que aquí se están dialogando, ¿no? ¿Qué es el centro y qué es la periferia? ¿No? ¿Desde dónde se construyen esos relatos? Y por eso es tan importante la conservación del patrimonio audiovisual, porque nos permite entender esos puntos de vista, ¿no? Entenderlos con una perspectiva cultural y educativa. Claro, exactamente. Y bueno, estaba pensando también en lo que instalabas tú, Luis, en tu primera intervención, donde de cierta forma dabas como una descripción bien profunda de cómo era la misión universitaria, digamos, en este contexto en donde se realizan estos documentales, y de cómo ahí había eh, un trabajo bastante, digamos, repartido en territorios. Y tomándome un poco de eso y tomando en cuenta que esta también es una actividad organizada por varias universidades estatales, quisiera preguntarle algo a Rafael, ya que tú comentabas, Rafael, de que justamente el patrimonio magallánico está súper disperso, no está centralizado en una cineteca, en un archivo como único, en algo que tenga presencia allá, sino que está, digamos, en otros lados fuera de la región. Te quería preguntar justamente vinculándolo con la universidad. Tú ahora nos comentabas que estabas en la unidad de arte y cultura de la Universidad de Magallanes. Veo entonces que tienes un gran desafío en esa línea de transformar, digamos, estos problemas, si uno quiere, en medidas concretas para la comunidad de Magallanes. Yo me acuerdo que nosotros habíamos conversado y tú me habías hecho una descripción de que toda la gente en Punta Arenas es tiene un interés y una sensibilidad muy importante con el patrimonio, con los recuerdos, con material fotográfico, con grabaciones, filmaciones antiguas que a ellos de cierta forma le genera un gran interés y tienen una sensibilidad por el tema y es lo que sí les importa, digamos, sí hay como una reacción positiva en ese sentido. Entonces creo que chuta, si está este patrimonio medio disperso y a la vez hay un interés ahí también de la gente, hay entonces un gran desafío de cómo poder ir juntando estas dos cosas. Entonces, ¿cómo ves tú también esa labor universitaria hoy en día, ¿no? Ya que Luis hablaba de esta labor universitaria antes, ¿cómo hoy en día se puede enfrentar desde esta posición en la Universidad de Magallanes estas acciones concretas para trabajar esto? Bueno, coincido contigo, Valentina. El solo hecho de haber estado junto contigo organizando y también con los colegas de la Red Patagonia Cultural
este conversatorio y este ciclo ya es el reconocimiento de que tenemos un interés en que este tema se tome o retome y se releve. ¿Ah? La Universidad de Magallanes ha desarrollado durante largo tiempo un trabajo de extensión en distintas áreas, y nos parece, digamos, de que el área audiovisual debiera ser un punto de interés porque existe en la comunidad magallánica una sensibilidad especial, si lo comparamos de repente con otros lugares del país, en temas que tienen que ver con patrimonio fílmico. ¿Ah? Hay, por ejemplo, te doy un ejemplo, hay grupos de Facebook dedicados a esto en Punta Arenas, ¿ah? De fotografías y filmaciones antiguas, ¿ah? Y tienen miles de miembros, digamos. ¿Ah? Yo desde hace varios años estoy interesado en el tema, no solamente por mi propia producción audiovisual, sino porque he colaborado con distintas entidades a rescatar y relevar materiales. Hace unos 20 años atrás me contactó el Museo Mayorino Borgatelo, por ejemplo, el Museo Salesiano acá de Punta Arenas, y me propusieron rescatar de una vieja cinta de Super VHS la única copia que ellos tenían de Tierras Magallánicas. ¿Ah? Y yo la reedité y la musicalizamos con nuestro proyecto musical llamado Lluvia Ácida, que es música electrónica, con un fuerte componente local en todo caso. Y organizamos una exhibición en el Teatro Municipal de Punta Arenas que fue muy concurrida. ¿Ah? Y yo me preguntaba, ¿por qué tanta gente viene a ver esto? Y me di cuenta que venía mucha gente, digamos, de todas las edades, pero sobre todo personas mayores. Y claro, resulta ser de que Tierras Magallánicas de Alberto Agostini, las imágenes, debe ser una de las películas más explotadas por la televisión en Chile a la hora de hablar de la Patagonia antigua, de antaño. ¿Ah? Y son siempre las mismas imágenes las que muestran. La del auto, digamos, el Forte andando por un camino rural, eh, ovejeros, esquiladores, ¿ah? Pero no mucho más. Es una película que dura más de 70 minutos. ¿Ah? Tiene mucho más, digamos, que ofrecer de lo que ha mostrado la televisión. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, por ejemplo es la película que hicimos con el apoyo del Instituto Antártico Chileno, en la cual Elías tuvo mucho que ver, que es El Continente de la Luz, que es un compendio para narrar en una forma actual y comprensible, digamos, para el espectador de hoy, lo que fueron las 3 primeras expediciones oficiales chilenas en la Antártica. ¿Ah? A ese material le dimos no solamente el formato de una película, sino también de un recital. Nosotros pudimos presentar ese recital, por ejemplo, en el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago con gran éxito de público. Y lo mismo en la Feria del Libro de Santiago, la FILSA. A lo que voy es lo siguiente, que el patrimonio fílmico no solamente, claro, primero tiene que ser conocido, tiene que ser rescatado y resguardado, pero también tiene que ser divulgado. Y no es la única forma de ser divulgado el proyectarlo, digamos, en una función o colgarlo en un sitio en internet, sino que también podemos generar eventos en torno a esto. ¿Ah? Conversatorios, la Cineteca de la Universidad de Chile lo ha hecho muy intensamente. Acá también en Magallanes hay iniciativas como por ejemplo la del Festival Polo Sur Latinoamericano, con los que yo he trabajado y hemos hecho talleres para niños sobre cine pionero magallánico. Esa es la denominación que usamos. Puede ser discutida o no, pero se entiende cuando uno la utiliza aquí, al menos. ¿Ah? Eso es lo que te podría comentar sobre el tema. Bien, llevamos más de 1 hora 20. No sé si ustedes quieren ir redondeando con algo que quieran complementar a lo que ya hemos venido conversando sobre estos documentales o sobre, digamos, las cosas que uno puede concluir a partir de los documentales, los discursos que ahí se instalan, las visiones y puntos de vista que se están trabajando y los conflictos que eso genera. No sé si quieren ir redondeando con alguna otra idea, otro comentario. A mí me gustaría decir algo que tiene que ver con reflexiones ligadas al audiovisual o al cine.
y Antártica. Creo que Chile le debe una película a Antártica. Y creo que la gran mayoría de los registros, tanto del pasado como de los últimos tiempos, tiene que ver con una visión más bien de nuestra presencia, el formato documental, la relación de la ciencia, el paisaje, ¿no es cierto? Una visión además muy, muy romántica de la Antártica, ¿no es cierto? Un lugar prístino, etc. Pero dada la cantidad de historias de Punta Arenas como puerta de entrada, todos los grandes exploradores antárticos pasaron por Punta Arenas, todos, absolutamente todos. Shackleton, Amundsen. Y además también hay una gran cantidad de investigadores, de personal de las Fuerzas Armadas que han vivido, han hecho carne esto del Chile Antártico. Y además, no solamente eso, sino que hay una serie de actividades económicas que han estado ligadas de larga data con esta relación. Y yo siento que la Antártica es una oportunidad, una provocación intelectual, a raíz de esto de los valores antárticos, de vincularnos de mejor forma, de vincularnos con mayor fuerza. Y si tú ves, el mundo anglosajón ha construido un imaginario sobre Antártica desde el relato de ficción, y yo creo que nosotros como país nos debemos esa tarea. Creo que un gran desafío como sociedad es poder impulsar varias películas que den cuenta de nuestro imaginario antártico a través de un relato de ficción. Eso. ¿Alguien más que quisiera? Vanessa, Marcelo, no sé. Luis, Rafael. Sí, no, nada más comparto absolutamente con esta idea de tener de poder conectarnos mejor este sur, que como se dice por ahí, nuestro sur es como nuestro norte, ¿no? Y tarea para acá, para Chiloé, para la 10ª región, buscar nuestras imágenes. Pensaba que aquí en Chiloé no tenemos tampoco una especie de cineteca, hay mucho documento histórico escrito, ¿no? Pero no, y oral todavía queda mucho, hay una riqueza allí exquisita todavía de historias sobre nuestro pasado insular. Y nada, pues rescatar las imágenes que hayan por allí y quienes habitamos este territorio, construir para que, no sé, en 50, 80, 100 años más hayan otra gente diciendo, mira lo que ellos hablaban sobre Chiloé, mira lo que grabaron, cómo era toda esta zona sur patagónica austral. A mí me gustaría hacer una pequeña acotación, más bien agradecer que se haya podido ejecutar esta instancia. Desde nuestra Cineteca de la Universidad de Chile veníamos investigando el tema del cine antártico desde hace ya harto tiempo, y en todo este tiempo yo no había estado al menos nunca y no conocía que se haya hecho ninguna mesa redonda o conversatorio sobre estos temas. Me parece que es una ventana que se nos está abriendo hacia un trabajo colaborativo, que es más que a todos los que estamos acá involucrados nos encantaría tener un archivo colaborativo del cine de la Patagonia, y creo que es súper importante divulgar, que personas que tengan filmaciones en sus casas nos contacten, se pongan en contacto con las universidades públicas, porque tenemos una responsabilidad social con el patrimonio cultural que nos permite no solamente conservarlo, sino que ponerlo a disposición, en acceso, la divulgación, pero también pensarlo, ¿no? Y que ese pensamiento no quede enclaustrado entre cuatro paredes, sino que se divulgue, que los saberes formen parte también de nuestras interacciones culturales. Y creo que hoy día, que estamos todos en puntos geográficos tan distintos en este espacio de conversación,
ha permitido que esta divulgación del conocimiento nos aúne y a partir de estos saberes también establecer estas vinculaciones que generosamente nos permiten en un trabajo colaborativo poder pensar en un futuro, en un desarrollo y trazarnos horizontes que son comunes porque además son inquietudes, intereses que a todos nos convocan. Entonces, por eso agradezco enormemente que se haya podido dar esta instancia colaborativa y de libre circulación del pensamiento. No sé si Marcelo o Rafael quieren decir algo, más que nada para no dejarlos ahí fuera. Me parece que Marcelo está hablando, pero con su micrófono apagado. Ahora sí, ya. Bueno, primero agradecer la invitación al ciclo. Como decía Luis, me parece que yo al menos tampoco, como aicenino, habitante de Patagonia, había participado de un espacio de reflexión de estas características que reuniera trabajos de distintas regiones del sur, de las más australes, y haciendo una pregunta crítica respecto de estos contenidos. Me parece que hay un proceso que de alguna forma tiene un carácter fundacional, que es bien interesante para lo que, sobre todo para lo que se puede hacer en el futuro. Nosotros participamos acá y destacarlo, trabajamos con la Universidad de Aysén y lo hacemos también desde un festival de cine. Y aquí algunos de los panelistas también han mencionado otros proyectos de festivales que yo destacaría harto, como el FEDOCHE en Chiloé o el FICAMS en Magallanes también. Y también de una red que no es solo chilena, sino chileno-argentina. Y eso yo creo que es sumamente relevante cuando hablamos de Patagonia. Los registros de Patagonia y la historia de nuestro territorio está absolutamente entrelazado. Y tanto el pasado como el presente. Entonces creo que es sumamente relevante y hoy día, de hecho, nosotros participamos de una red de trabajo con festivales instalados de Araucanía al sur, en ambos países y hasta Tierra del Fuego. Entonces creo que puede ser un sistema que si tú conectas con otras estructuras como las universitarias que plantea Luis, u otro tipo de centros, podrían darnos o ayudarnos en la construcción de este archivo o en la comunicación de este archivo, también la posibilidad de visibilización y de nuevas producciones. Entonces, nada, bueno, invitarnos, yo feliz de participar de este espacio y de futuros espacios de estas características. Bueno, en primer lugar, creo que ha sido muy enriquecedor escucharlos a todas y a todos ustedes. Creo que tenemos un campo bien amplio para conversar y eventualmente investigar y colaborar. ¿Ah? Por ejemplo, pensar que el cine patrimonial hecho en Patagonia y Antártica no solamente constituye patrimonio por mostrar imágenes de un pasado, ¿ah? Sino que también puede dilucidar algunas claves acerca de tanto de nuestro presente como de nuestro propio futuro. Y yo creo que muchas de las personas que hicieron este tipo de películas eran plenamente conscientes del valor de lo que estaban haciendo, en el sentido de que ellos estaban entregando algo para la apreciación futura, ¿ah? De un lugar, de una frontera que iba a cambiar con el tiempo, ¿ah? Y que su película iba a registrar y permitir comparar situaciones de su propia época con las que se iban a dar a futuro, y eso queda muy claro en el caso de los registros fílmicos de la Patagonia. ¿Ah? Eh, También hay que ver que hay nombres, por ejemplo, que se repiten y que uno no muchas veces toma eso en cuenta. ¿Ah? Por ejemplo, no sé si revisaron los créditos de todas las películas, hay un nombre que se repite ahí que es de Hans Helfrich, ¿ah? Que está tanto en El continente de la luz como en el documental Aysén, Tierra del Futuro. ¿Ah? Entonces ahí hay que preguntarse también por las biografías de estos personajes, cuáles fueron las motivaciones que ellos tuvieron de tomar la cámara e irse en estos
viajes que hoy pueden parecer corrientes, pero en esa época eran bastante, digamos, atrevidos, por decirlo menos. Finalmente, digamos, valorar esta instancia y que ojalá podamos convertirla más adelante, digamos, en un nexo de carácter más permanente. Hay varias casas de estudio e instituciones que están en este momento aquí en, en esta reunión Zoom. Y podríamos efectivamente crear cosas que puedan ser compartidas con nuestras respectivas comunidades. Yo creo que eso es parte de nuestras misiones institucionales y por qué no decirlo, personales. Gracias. Así es, completamente de acuerdo con Rafael. Bueno, también les quiero agradecer a todos ustedes por la participación en este conversatorio que ya llevamos un buen rato, así que muchas gracias a todos por el tiempo, por la dedicación, por el trabajo que cada uno está realizando en sus respectivas instituciones también. Bueno, los agradecimientos a Rafael, que fue quien nos empezó a proponer esta idea en una primera instancia y ahí la fuimos, digamos, trabajando hasta que finalmente pudimos concretar este conversatorio hoy día. Así que les agradezco mucho a todos ustedes, a quienes también nos hayan estado viendo en la transmisión. Les quiero comentar que si alguien no ha visto todavía los documentales, están publicados en nuestras páginas de Facebook, todavía pueden verlo, o pueden entrar directamente al sitio cinetecavirtual.uchile.cl. Ahí van a poder encontrar estos documentales, bueno, mucho más material también, muchas otras películas que se pueden ver de manera gratuita. Así que si todavía no han visto estos documentales de los que estuvimos hablando hoy día, pueden hacerlo. Bueno, también los invito a que estén siguiendo los fanpage y las páginas de cada una de las instituciones que están acá, de la Cineteca de la Universidad de Chile, la Ventana Cultural UMAC, lo encuentran en el Facebook también, Universidad de Aysén, Universidad de los Lagos, el caso del INACH también, que hay obviamente todas las actividades que cada una de estas entidades esté realizando tienen salida por ahí. Bueno, cerramos entonces el conversatorio. Muchas gracias a todos y obviamente esperamos poder darle una continuidad más adelante. Así que mil gracias y nos estaremos viendo nuevamente. Gracias a ustedes.